¿Qué pensamos cuando hemos leído una extensión de tu palabra mayoritaria, Señor, o visiblemente larga? Pudiéramos pensar inmediatamente cuánto tiempo va a durar el sermón, cuánto tiempo estaremos en esta mañana. O inmediatamente que la hemos leído, hemos podido comprender cómo se hace evidente tu perdón, tu amor inagotable, pero también la perversidad y la maldad del corazón del hombre. Padre, desde el inicio, desde la actitud de nuestro corazón frente a tu palabra, Señor, imploramos a ti para que eso también sea santificado. Cantábamos hace un momento, Cristo, yo no te necesito. Y Cristo mismo, camino de Emaús, dijo dónde Él se hallaba. En toda la Escritura, Padre. Déjanos ver a Cristo en esta mañana, en este texto, Señor. Déjanos amar tu palabra. Y clamamos, Señor, que no solamente nos deja a Cristo, sino que al dárnoslo seamos transformados. Donde no hay vida espiritual, que haya vida espiritual. Donde ya existe esa vida, que seamos transformados a la imagen de Cristo mismo. Nuestras muchas limitaciones, nuestros muchos pecados son como los de esta nación, Dios, como los de Israel. Que tu gracia sea mayor sobre nosotros en esta mañana a medida que avanzamos en la explicación de la palabra. Bendito seas, Dios. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Hace unos domingos atrás, leyendo sobre Nehemías, que estábamos viendo el conflicto interno que ellos tenían entre algunos judíos de mejor posición económica en comparación a otros que estaban esclavizando con ese tipo de impuestos y créditos impagables, y ellos tenían que entregar a sus hijos como prenda de garantía. Decíamos, ¿estamos viendo noticias económicas del Israel de ese entonces o estamos viendo las noticias económicas de Colombia en este momento? Los altos impuestos, la desigualdad económica y otro tipo de aspectos. Y en esta mañana, a lo que hemos hecho la lectura de estos versículos del capítulo 9, uno pudiera pensar, el meollo del asunto, el punto principal, el corazón de estas palabras, está narrando la condición meramente de los israelitas que nacen desde Abraham y llegando a este momento cuando el reino fue dividido y están esclavizados. ¿O está hablando también de nosotros, como individuos, como iglesia y como nación? Porque lo que estamos viendo, y si usted pudo ir comprendiendo mientras que leíamos, es que Dios los bendecía y ellos desobedecían. Dios los bendecía y ellos desobedecían. Por supuesto que nosotros no tiene que ver con esa ley ceremonial. No tuvimos esa experiencia de ser sacados de la esclavitud literal de Egipto y ser llevados a otra tierra. No entramos a una tierra que se nos había prometido. Y ahí pudiéramos decir que no tiene que ver con nosotros, pero el corazón del texto nos deja ver el carácter misericordioso y amoroso de Dios frente a la rebeldía constante de su pueblo, desobedeciendo sus mandatos y dándole la espalda al carácter. Es como siendo alimentados por la mano de Dios y recibiendo el alimento y al mismo tiempo dándole un mordisco. Dios bendiciéndoles y ellos ofendiéndoles. De eso se trata la lectura que hemos hecho. Ahora, ¿qué es esta lectura? Esta lectura es una oración. Básicamente este capítulo es una oración. Esta lectura es una oración. Les pedí leer desde donde empieza la oración, aunque empieza finalizando el versículo 5, pero vamos a estudiar, vamos a ver todo el capítulo que empieza desde el versículo 1, por supuesto, y hasta el versículo 5. Esos versículos nos dan como el contexto de la oración. Nos dan el contexto de la oración. Y yo creo que estas secciones tan largas de oración, que no son exclusivas en el libro de Nehemías, son de gran enseñanza para todos nosotros. Por ejemplo, en el libro de Daniel, en Daniel capítulo 9 precisamente, también podemos apreciar una oración. Usted va al Salmo 78 y ve el Salmo 78 la narración es muy parecida a la que hemos leído, es decir, la historia de Israel, donde se evidencia el contraste de la
gracia y misericordia de Dios frente a la maldad de ellos como nación. No es nuevo en las Escrituras, o no es exclusivo, sería la palabra, únicamente de Nehemías poder ver este tipo de oraciones. Estas oraciones pueden ayudar a reformar nuestra propia vida de oración a nivel personal y a nivel congregacional. Ahora, déjenme leerles rápidamente los primeros versículos. El día 24 de ese mes se congregaron los israelitas en ayuno, vestidos de cilicio y con polvo sobre sí. Y los descendientes de Israel se separaron de todos los extranjeros y se pusieron en pie confesando sus pecados y las iniquidades de sus padres. Puestos de pie, cada uno a su lugar, una cuarta parte del día estuvieron leyendo el libro de la ley del Señor su Dios, y otra cuarta parte estuvieron confesando y adorando al Señor su Dios. Hasta ahí. Y luego le digo lo que sigue. Estos versículos, cuando dice el día 24 de ese mes, ¿de cuál mes? Bueno, hemos aprendido desde el capítulo pasado que ellos se reunieron un día y le pidieron a Nehemías que trajera ¿qué? El libro de la ley. Ellos clamaron, eso fue el versículo 1 del capítulo 8, por favor tráenos el libro de la ley y por supuesto léelo. Y además habían con Nehemías unos levitas y unos sacerdotes que le daban sentido y les explicaban la palabra. Por varios aspectos, porque uno, la mayoría de ellos eran arameos y las escrituras estaban en hebreos y no la comprendían, y otro, porque había que darle un sentido a lo que se estaba leyendo. Por eso es que predicamos la palabra, por eso el mandato es predicar, lo que le dice después Pablo a Timoteo, predica la palabra, Timoteo. Y no solamente es lee la palabra, darle el sentido adecuado a la palabra, el entendimiento para las personas que están a la escucha de la palabra. Entonces, en ese mes que como nación se reunieron, vimos el capítulo pasado, y pidieron que la palabra fuera enseñada, el segundo día, versículo 13 del capítulo anterior, se reunió un grupo de personas y leyendo las palabras entendieron que se encontraban en el mes de las fiestas del tabernáculo. Y ese fue el tercer punto de la vez pasada, cómo reaccionó el pueblo a la lectura de la palabra, reaccionó en obediencia. Ellos comprendieron que había un mandato de celebrar una fiesta en el mes que se encontraban y desearon celebrar la fiesta. Ahora, en este mismo día, después de celebrar la fiesta, en este mismo día, no, en este mismo mes, el versículo 1 del capítulo 9, es donde nos encontramos. Básicamente, estamos viendo la historia en un momento particular de la nación, en el libro de Nehemías, donde se han dedicado a la lectura de la palabra, a la celebración de la fiesta del tabernáculo, que era una fiesta de 7 días, incluía la lectura durante esos 7 días. Y en este punto se encuentran ellos leyendo la palabra. Y dice que se congregaron en ayuno, vestidos de cilicio y con polvo sobre sí. Yo sé que muchos de ustedes ya entienden lo que significa ese cilicio y ese polvo sobre sí. Era una imagen visible del duelo interno que se estaba viviendo. Eso es como la ropa negra que se utiliza en los velorios. ¿Por qué usamos ropa negra? Porque queremos transmitir un profundo dolor y tristeza mientras estamos pasando un momento de duelo. Eso es lo que ellos usaban en ese momento y lo estaban acompañando de ayuno. Dice que se separaron los descendientes de Israel de todos los extranjeros. Básicamente algunos de ellos se habían unido en relaciones matrimoniales con personas paganas y entendían que eso era una desobediencia a Dios y iban teniendo como un despertar en sus conciencias. Lo tuvieron frente a la fiesta que no habían celebrado, capítulo 8 al finalizar, y lo estaban teniendo frente a las relaciones ilícitas que habían formado. Estaban empezando a caminar en obediencia, expuestos a la palabra y esa palabra transformándolos y haciéndolos caminar en obediencia. Se pusieron en pie confesando sus pecados y las iniquidades de sus padres. Puestos de pie, cada uno en su lugar, una cuarta parte del día, se estima que eran 3 horas, estuvieron leyendo en el libro de la ley del Señor su Dios, y otra cuarta parte estuvieron confesando y adorando al Señor su Dios. Una reunión de adoración de 6 horas. Una parte leyendo, otra parte confesando y adorando. Dicho sea de paso, es el título del sermón: confesando y adorando al Señor su Dios. Y aquí quiero traer una aplicación inmediata. Yo no sé si ustedes han notado
que nosotros llamamos y hacemos una diferencia entre lo que significa el tiempo de la exposición de la palabra, que inicia con una oración, con unos cánticos, una oración después de la segunda alabanza, prosigue con el tiempo de las ofrendas, después con el tiempo de la lectura de la palabra, la explicación de ella. A ese tiempo, en nuestros boletines o en los mensajes que enviamos o en la foto del perfil del grupo de WhatsApp de la iglesia, le llamamos culto de adoración. Y el posterior tiempo, el que tenemos a las 10, que son las escuelas, las llamamos escuelas dominicales. ¿Por qué llamamos culto de adoración al conjunto, no meramente de las canciones, de la exposición de la palabra y también de la confesión? Ustedes han notado, si vienen aquí con regularidad, que la segunda canción, al finalizar y antes de empezar la tercera que cantamos, está dividida por un tiempo de oración, que generalmente lo estaba haciendo nuestro hermano Andrés. ¿Y ha notado la particularidad de esa oración? Yo no sé si usted ha pensado, wow, yo creo que Andrés es muy pecador, que siempre nos quiere hacer orar por el pecado de la iglesia. Es un tiempo precisamente que tenemos estipulado para recordarnos a nosotros mismos que adoramos a Dios mientras confesamos también nuestros pecados delante de Él. Hay una relación directa entre la confesión y la adoración al Señor. ¿Por qué? Porque estamos adorando conforme a su carácter. Una de las cosas que notamos, y vamos a profundizar ahorita, entre la lectura de este texto es: ellos confiesan y confían en el carácter de Dios que han desobedecido. Como el salmista, el Salmo 25 dice: conforme a tu amor inagotable, perdona mi gran maldad. La confesión es una evidencia de adoración. Entonces nos encontramos, eso lo da el contexto. Los siguientes versículos 4 y 5 que no les mencioné, eran unos levitas que estaban ahí enseñando al pueblo cómo orar. Ellos clamaban en alta voz al Señor su Dios y hacen un llamado al terminar el versículo 5. Dice: levántense, bendigan al Señor su Dios por siempre y para siempre. Y empieza esta oración. Esta oración que empieza aquí al finalizar el versículo 5 o al comienzo del versículo 6 y concluye en el versículo 38, pudiéramos dividirlas en varias sesiones. Quiero enumerárselas. No son los puntos del sermón, es para que usted comprenda cómo está estructurado este capítulo. El versículo 6 empieza con una alabanza a Dios como creador. Ellos habían estado leyendo, recuerden, la ley, entre eso se encuentra Génesis, y les había recordado que a Dios como creador. En los versículos del 7 al 16 hay un registro del poder de Dios y de la gracia de Dios hasta ese día. La bendición de Dios que había traído para con su pueblo. Y en gran medida esa bendición es descrita en el periodo de tiempo del peregrinaje por el desierto, luego que había sido rescatado de la esclavitud de Egipto. En los versículos de 17 al 25 hay un testimonio del perdón de Dios, de su gracia y de su compasión, un recordatorio de que no les faltó nada en toda la maravillosa provisión de Dios que había tenido para con ellos. En los versículos 26 al 31 hay una confesión de pecado en el periodo que es conocido como los jueces y también el periodo de la monarquía de la nación, hasta el periodo de los profetas. Y luego encontramos en esas porciones como una especie de estribillo, algo que se repitió, si ustedes lo pudieron notar. Ellos habían sido desobedientes, ellos habían sido rebeldes, habían desobedecido, pero también que Dios había sido fiel. Vemos entonces cómo se repite la evidencia del carácter de Dios y de la fidelidad de Dios. Versículo 32 dice: ahora pues Dios nuestro, Dios grande, fuerte y temible, que guarda el pacto y la misericordia. Luego los versículos 33 al 37 cambia como el tiempo verbal de la oración. Ellos estaban hablando de lo que había hecho Dios en el pasado y de sus propios antepasados como respuesta en desobediencia a Dios, pero a partir del versículo 33 el tiempo verbal cambia. Él ya empieza a hablar de nosotros.
Ya no solamente de lo que sucedió en el pasado, sino de ellos incluidos en la historia de la nación. Y presentan la queja o la congoja de su corazón. ¿Cuál era? Somos esclavos. Somos esclavos bajo el dominio de los persas. No somos dueños de nuestras tierras, no somos dueños de nuestras propiedades, estamos fuertemente grabados en impuestos, no somos libres de hacer lo que Dios había querido que ellos hicieran con el pacto que le había hecho con Abraham y a causa de su pecado. Dios le había prometido a Abraham una tierra y ellos no estaban disfrutando del pacto de Dios con Abraham. Y es en medio de ese reconocimiento de lo que están viviendo que también manifiestan su pecado, porque ellos dicen es consecuencia de nuestro pecado. Es consecuencia de nuestro pecado. Versículo 33 incluso dice, tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque tú has obrado fielmente, pero nosotros perversamente. El versículo 37 dice, su abundante fruto es para los reyes, es decir, de la tierra que tú pusiste sobre nosotros a causa de nuestros pecados. Dejó de ser una narrativa de la historia del pasado de ellos y vino a ser una confesión personal como nación de manera corporativa. Y el versículo 38, el último que leímos, es un juramento solemne como un nuevo despertar en ellos que quieren materializarlo y evidenciarlo por medio de la firma de un pacto, de un documento. Quieren reafirmar el pacto que ha mantenido con Dios. Esa es la estructura de este capítulo. La narración dividida de Israel en distintos escenarios. Al finalizar, a partir del versículo 33, ellos en ese momento histórico se incluyen en esa oración que están haciendo y culminan la petición con el versículo 38, afirmando el deseo de hacer un pacto por escrito como un nuevo voto. Ahora, vamos a mirarlo solamente en 2 puntos. Por eso les dije, todas las sesiones que les estoy mencionando no son los puntos. 2 puntos, la oración y el pacto que ellos hacen al final. La oración y la renovación del pacto, porque en realidad es una renovación del pacto. ¿Qué lecciones podemos mirar de esta oración tan extensa y tan rica en doctrina? Lo primero tiene que ver con la misma oración, porque cuando hablamos de oración de confesión, muchos de nosotros tenemos la tradición católico-romana y estamos acostumbrados y podemos caer que la confesión de pecados proviene más bien de un rito o de una práctica regular, tradicional, y no desde el convencimiento del corazón. Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan el credo de los apóstoles. Creo en Dios. Se las ha olvidado. Una confesión pública acerca de la doctrina de lo que los apóstoles enseñaban y declaraban conforme a la inspiración del Espíritu de Dios. Esta oración que estamos leyendo aquí no es el resultado de la memorización de una serie de retahílas o de algo por el estilo. Esta oración es el resultado de su propia experiencia. Ellos, al estar leyendo la palabra, recuerden, esta oración está surgiendo al finalizar el mes, donde empezaron orando, celebrando la fiesta de los tabernáculos. Ellos están expresando esta oración de confesión como resultado de lo que la palabra de Dios ha estado haciendo en sus conciencias durante un periodo de tiempo. Ellos habían escuchado la palabra leída, mientras que se les explicaba, el Espíritu de Dios aplicaba esa palabra a sus conciencias y sus corazones. Ellos estaban profundamente conscientes de que sus padres y ellos mismos también habían pecado delante de ese Dios. No están en la relación con Dios que deberían tener. Ellos no estaban en la relación con Dios que deberían tener. Básicamente, hermanos, es como un matrimonio que está siendo fracturado, un matrimonio que está roto. Es como si el pueblo de Dios fuera la novia infiel diciéndole a su novio que está sintiendo el peso de la culpa al ver cómo se ha desquebrajado esa relación. Ellos están diciendo, he caído en cuenta en este punto
que estoy viviendo estas consecuencias, que mi relación contigo está a punto de acabarse. Y aquí está el pueblo de Dios diciéndole a su novio de manera colectiva: oye, ¿sabes qué? Quiero que este matrimonio funcione. He sido infiel, no he guardado el pacto. Tienes todo el derecho a echarme, tienes todo el derecho a divorciarte de mí, pero ¿sabes qué? Quiero empezar de nuevo. Haré cualquier cosa para que funcione, te amo. Es una confesión, esta oración es una confesión que proviene de un corazón roto. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios les ha traspasado el corazón, les ha traspasado la conciencia, les ha quebrantado su orgullo, la confianza en sí mismos. Esto no había sucedido antes. Incluso si recuerdan, en el capítulo 1 de la historia de Nehemías, Nehemías era el único que había confesado sus pecados. Pero en este punto la nación se involucra en el mismo tipo de oración que Nehemías. Pero piensen que es el primer punto que les estoy haciendo ver acerca de esta oración. No es el resultado de confesar unos pecados cuando el hermano Andrés pasa aquí al frente sabiendo que es el tiempo de la confesión de pecados. Eso es una señal visible de lo que tenemos que manifestarle a Dios como adoración también, la confesión del pecado. Pero en este punto, en el capítulo de Nehemías, hago referencia, ellos lo están haciendo como resultado de lo que la palabra de Dios ha hecho en ellos. Una pregunta para ustedes en esta mañana. ¿En algún momento te has presentado delante de Dios de esa manera? ¿En tu casa o acá? Yo les comenté hace unos sermones atrás, a manera de ilustración, cómo fue que yo llego a la fe bíblica. Conforme al lugar donde yo estaba y predicaban la palabra y yo quería estudiar un poco más del sermón que había escuchado en ese lugar, leía dos versículos más arriba, 2 versículos más abajo, y me daba cuenta que las promesas de las que me estaban hablando eran unas promesas más bien de restauración como consecuencia del pecado que estaba siendo confrontado por la palabra. Pero acerca de ese pecado que la palabra está confrontando, yo no escuchaba en la enseñanza del lugar donde yo venía. Básicamente yo leía la palabra y me sentía culpable en vez de sentirme el campeón, no sé, esas promesas temporales que nos garantizaban o nos daban en los lugares donde venimos. ¿Tú has sentido que la palabra de Dios te rompe el corazón? ¿Tú has sentido que la palabra de Dios te pone en un sentido de condenación? Cuando cantábamos ahora, Cristo, yo te necesito, y cantábamos a una sola voz, es el resultado de la armonía musical acompañado por unas bellas voces que te hace sentir emociones y quieres alzar la voz y decir, Cristo, yo te necesito. ¿O es el resultado de comprender esa letra? ¿Por qué le necesitas como Salvador idóneo y como único Salvador de Dios que se le ha concedido a pecadores viles como tú y como yo? Esta oración, hermanos, nos recuerda lo que la palabra de Dios, cuando es expuesta con fidelidad, hace a nuestras conciencias. Nos hace sentir contritados de corazón, humillados delante de Dios. Y es interesante, porque si se dan cuenta, esta oración, al igual que el resto de la palabra, lo que hace destacar es el carácter amoroso de Dios. No es una oración fundamentada en los 10 mandamientos. Es decir, no es el sentido de culpa, porque la ley dice, no matarás, no hurtarás, no mentirás, y has mentido, has robado y has hurtado. Esta oración, este sentido de culpa en la conciencia, es el resultado de comprender la clase de amor que Dios te ha dado y que tú has ignorado. Las confesiones más profundas que cualquier persona puede experimentar delante de su Dios siempre van a ser el resultado por el carácter del amor de Dios más que por la ley. Porque la ley al final evidencia el carácter de Dios. Decía un predicador, el cristiano cuando peca sabe que lo hace contra el amor y no contra la ley.
Nuestro dolor por haber pecado con Dios, que nos va a llevar a la oración de confesión, es cuando somos convencidos que hemos ofendido al Dios que nos ha amado incondicionalmente. En el mismo ejemplo de la ilustración del matrimonio, en esa convicción de haber hecho lo malo, es despertada no porque algún día firmé delante de un notario un compromiso que no estoy cumpliendo, sino porque he comprendido que he ofendido el amor que se me ha dado por gracia. Esta oración también nos enseña, en segundo lugar, que se centra en Dios. ¿Ustedes han notado con este ejemplo de oración qué tanta alta carga tiene, si pusiéramos una balanza, hablando de Dios que hablando de nosotros mismos? Esta oración manifiesta convicción de pecado o reconocimiento de culpa en la historia pasada de los israelitas, y a partir del versículo 33 se involucran ellos también en ese reconocimiento de culpa. Lo que estamos viviendo es consecuencia de nuestros pecados, pero a manera de petición es una sola. 32 versículos de esta oración y solo un versículo habla de esa petición. El resto, la extensión de la oración está centrada en Dios. Es verdad, se centra en el pecado también, pero también en Dios. ¿Cómo? Reflexionando sobre los atributos de Dios, reflexionando sobre la gracia de Dios, reflexionando sobre el carácter de Dios, sobre la misericordia de Dios. Una y otra vez, este capítulo, estos versículos vuelven a Dios. ¿Cómo son nuestras oraciones? ¿Cómo nuestras oraciones deberían ser reformadas y reconstruidas como lo fueron las murallas? Cuando las oraciones se basan más del yo, solamente del yo que incluye a mi familia, del yo que incluye mi seguridad personal, del yo que incluye mi salud, del yo que incluye mis planes, y han dejado a un lado al Señor, al pacto de Dios, a este Dios que es el Dios de Abraham, el Dios de nuestros padres, como dice el texto, las oraciones vienen a ser más el resultado del egocentrismo que del convencimiento que la palabra de Dios hace en nuestras conciencias. Si queremos ser un pueblo que ha sido transformado por Dios mismo, si queremos ser un pueblo que ha sido transformado por Dios mismo, se hace necesario, hermanos, que consideremos cómo son nuestras oraciones. Y claro, es evidente que hoy en día la Iglesia de Cristo se ha apartado de oraciones bíblicas. Y seguramente consideramos que únicamente estar apartado es cuando se utilizan palabras como declaro y decreto, o te impongo, o no recibo un no por parte tuya. Pudiéramos llegar a considerar eso. Sin embargo, eso nos puede dar la sensación que si no usamos esas palabras, nuestras oraciones sí son bíblicas. ¿Qué tanta alta de carga tiene tus oraciones centradas en Dios y en sus atributos y no más bien en el yo? En este punto también quiero hacerles ver que lo que los ha llevado a ellos a ser reformulados en su oración, a ser reformados en su oración, a ser reconstruidos en su oración, es la intensidad de su fracaso. Básicamente, sus fracasos lo hicieron crecer en la oración. Sus fracasos lo hicieron crecer en la oración. Fueron despertados por la palabra porque la palabra les traspasó la conciencia. Se les hizo visible las consecuencias de sus pecados. Pudieran haber estado cómodos en la esclavitud que estaban viviendo, pero se dieron cuenta, esto no es lo que Dios nos había prometido. Esto no es la clase de vida que Dios nos ha otorgado y que Él ha mantenido a lo largo del tiempo. Estamos viviendo conforme a nuestros antepasados también hicieron con la bondad de Dios. Pero lejos de apartarse de Dios, lo que hicieron fue que su oración fue reconstruida o reformulada. Un verdadero entendimiento del Evangelio de Cristo empieza con un sentido de culpa adecuado
pero es adecuado en el sentido que no te aparta de Dios, sino que te empuja hacia Cristo mismo. El verdadero evangelio no solamente te hace sentir culpable para humillarte y dejarte en esa condición caída, sino para levantarte y conducirte a Cristo, que puede purificarte de culpa. Él hiere, pero también sana. Nunca el evangelio te lleva a una posición de separarte de Dios, porque el evangelio es la manifestación para ser incluidos en Dios en una relación de pacto eterna con Él por medio de las obras de Cristo Jesús. Cuando te sientes abrumado por la culpa, cuando te sientes que no puedes salir de esa situación porque lo que has hecho es imperdonable delante de Dios, esa no es la voz de Dios que está trayendo la culpa a tu conciencia, esa es la voz de Satanás, que quiere mantenerte lejos de Dios. Una y otra vez, esta oración nos evidencia el carácter compasivo y misericordioso de Dios. Versículo 31, en tu gran compasión no los exterminaste ni los abandonaste, porque tú eres un Dios clemente y compasivo. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, poderoso y temible, que guardas el pacto y la misericordia. El sentido profundo de culpa de ellos no los llevó a separarse de Dios. Les llevó a confiar en Dios en medio de ese sentido de culpa. Estas personas, en los versículos finales, lo que hicieron fue compararse con sus antepasados. No somos mejores que ellos, hemos hecho lo mismo. Me parece supremamente interesante cuando dice el versículo 36, hoy somos esclavos y la tierra que nos has dado, el fruto que produce es para a los que se enseñorean sobre nosotros. Y dice el versículo 37, su abundante fruto, es decir, el de la tierra, es para los reyes que tú pusiste sobre nosotros a causa de nuestros pecados. Estas verdades no son exclusivas de esta oración. Salmo 51, el Salmo de David, salmo que conocemos, que es escrito, narrado como consecuencia del pecado de David con Betsabé. Y sabemos que la conciencia de David es despertada frente al pecado cuando el profeta Natán fue y lo confrontó y les dijo las consecuencias de su pecado. El hijo muere, sus otros hijos van a querer intentarle el reino. Él iba a vivir profundas consecuencias de eso. ¿Y qué sucede? David dice en ese salmo que tú seas reconocido como justo en todos tus juicios. ¿Cuál es tu reacción cuando vives las consecuencias de tu pecado a tu propia vida? ¿Cuál es tu reacción cuando vives en este mundo que está marcado por el pecado? ¿Te enojas con Dios? ¿Te quieres apartar de Dios? Porque lo que ellos están haciendo es reconocer que no son mejores que otros que han vivido consecuencias de sus pecados. Una verdadera confesión y adoración a Dios va a ser el resultado de un espíritu humilde que reconoce su propia culpabilidad delante del Dios que le ha amado. No importa tu medida de obediencia, nunca alcanzamos a igualar un estándar de rectitud propio a la manera en que Dios nos ha amado. Siempre estamos en una relación de desventaja. Nos ha amado más que lo que nosotros le hemos obedecido. Por eso que el día que Él manifiesta su justicia delante de nosotros, solo podemos decir, amén, lo merezco. Jamás podemos recriminarle o reclamarle, porque la medida de nuestra justicia nunca equipara o iguala el estándar de su amor para con nosotros. Pero confiemos que en medio de las consecuencias de nuestro pecado, aún Él no nos ha rechazado y nos ha dado la espalda. Aún Él puede manifestar gracia y misericordia para aquellos que se arrepienten y confiesan sus pecados. ¿Cuál debería ser nuestra oración? Señor, dame un sentido de mi pecado para que pueda tener un mayor sentido de tu belleza.
Estas personas están reconociendo la belleza de su Dios a medida que son más conscientes de su pecaminosidad. Es como si las lágrimas de las consecuencias del pecado purificaran los ojos de la fe y pudiéramos ver más bello lo que Dios es. El pecado nubla nuestra conciencia de Dios y las consecuencias del pecado vienen a ser la purificación de aquello que ha sido nublado delante de nuestros ojos. ¿Qué hacen ellos al final? Una renovación del pacto. Una renovación del pacto. Cuando están en este punto, hay como una sensación de querer un nuevo comienzo. Ese es el corazón del pacto que ellos están manifestando al final. Mira, versículo 38, a causa de todo esto, nosotros hacemos un pacto fiel por escrito. Y en el documento sellado están los nombres de nuestros jefes, nuestros levitas y nuestros sacerdotes. Lo que ellos están diciendo básicamente es: queremos tener un nuevo comienzo contigo y lo queremos hacer de manera visible por un medio de un pacto escrito. Queremos tener un nuevo comienzo contigo y lo queremos hacer de manera visible haciendo un pacto escrito. Dicho sea de paso, un pequeño paréntesis, algunos han preguntado cuando hacemos la oficialización de nuevos miembros por qué firmamos un pacto público delante de las personas. Son señales visibles que las Escrituras nos dejan ver como evidencia de un compromiso eterno. Estas personas no necesitan este pacto para disfrutar de Dios. Estas personas quieren evidenciar lo que Dios está haciendo en su corazón. De eso se trata, hacer la firma del documento. Ahora, la naturaleza misma de este pacto que ellos están planteando se halla en la naturaleza del carácter de Dios. Básicamente, ellos están haciendo una promesa de seguir al Señor basándose en el reconocimiento de la gracia que ya han recibido. Ellos no están haciendo un pacto para ser favorecidos con Dios. Oh Dios, gracias porque has despertado mi conciencia. Sé que tengo que ser purificado de mi maldad. Ahora quiero hacer un pacto contigo para que tú me bendigas. No. Ahora, Señor, quiero renovar mis votos para contigo porque he comprendido cómo tú me has amado. Es un pacto de renovación conforme a la gratitud que ellos habían olvidado. Ellos no estaban diciendo: prometo seguirte, así que mírame, mira las cosas buenas que estoy haciendo ahora. No, ellos están diciendo no traigo nada a mis manos, soy un pecador inútil, he sido pecador en mi pasado, soy un pecador en mi presente, he sido un pecador como las personas que te han seguido también en el pasado. Pero yo recuerdo que tú eres un Dios rico en misericordia, en gracia, en amor inagotable y perdón. Esta renovación de pacto es una evidencia de una conciencia despertada. Y lo que vamos a hacer ahorita al compartir la Santa Cena, y ahí hablaremos un poco más de esta renovación de pacto, es precisamente como si se viviera como un nuevo comienzo. ¿Cuántas veces tú has podido sentir, sabes Dios, estoy percibiendo que me puedo quedar a mitad del camino? ¿Cómo quisiera tener que fuera una relación contigo avivada como resultado de reconocimiento de mi necesidad y el reconocimiento de tu carácter, misericordia y en gracia? Vamos a orar. Padre Señor, bendito seas por tu gracia y tu misericordia para con nosotros. Una de las cosas, Señor, que podemos ver en esta oración tan hermosa es la alta carga que tiene de tus atributos y de tu carácter. Donde el descanso que los israelitas encontraron fue en la seguridad de tu carácter y no en la renovación o transformación espiritual que ellos estaban viviendo. Ellos podían sentirse seguros, no porque estaban siendo nuevas personas, sino porque tú eras el mismo Dios de amor inagotable, clemente y misericordioso y lento para la ira, Señor. Ellos podían sentir seguridad por la convicción de quién tú eres, Señor. Y lo manifestaron en esta oración, Dios. Ayuda a renovar nuestras oraciones, no de manera única, no exclusivamente individualmente hablando, sino que ayuda a renovar nuestra oración aún de manera corporativa. Que aún nuestros servicios de oración entre semana puedan verse nutridos como lo vemos el día domingo, Señor.
Bendito seas, Padre. Amén y amén.